Esto es Lucas Abreg desde la colina de Ares. El presidente de Colombia no es el jefe de los alcaldes. Circula la pregunta de si el presidente de Colombia es el jefe de los alcaldes, visto el artículo 189 de la Constitución de Colombia, por el cual el presidente es, leo, jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Sin embargo, visto el artículo 121 también de la Constitución, por el cual ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, de inmediato se descubre que en el artículo 189 no existe nada que permita inferir que el presidente es jefe de los alcaldes. El asunto es simple. Para que un funcionario pueda hacer algo, se requiere norma expresa que lo habilite para hacer ese algo. Al respecto, vea mi video El principio de legalidad de los funcionarios públicos. No lo olvide. Si un funcionario excede lo que la ley o la Constitución le permiten, puede incurrir hasta en delito. Se lee en el artículo 6 constitucional. Constitución de Colombia, artículo 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Los delitos contra la administración pública se encuentran a partir del artículo 397 del Código Penal. Existe, por ejemplo, el prevaricato por acción, artículo 413, que consiste en actuar contra la ley de modo activo. De frente se respeta una norma que obliga a hacer algo, pero en cambio se hace algo completamente diferente y de modo intencional. O por omisión, artículo 414 del Código Penal, que significa intencionalmente dejar de hacer algo que la ley obliga como funcionario. E incluso existe, por mencionar otro de los delitos contra la administración pública, el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, que consiste en actuar de modo arbitrario sin que ello sea otro delito. Por ejemplo, puede que no sea un prevaricato por acción o por omisión, pero sí puede ser un abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. El tipo está descrito así en el Código Penal. Si usted no sabe lo que es un delito, lo invito a ver también mi video al respecto. Dice así la norma. El servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Así las cosas. El artículo 189 constitucional, para que sirva como soporte de la afirmación de que el presidente es jefe de los alcaldes, debe contener una declaración precisa en tal sentido. Sin embargo, el artículo 189 lo que hace es delimitar lo que significa ser jefe de Estado y de gobierno en materia de actuaciones, pues arranca declarando corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, y luego lista las 28 funciones que se pueden hacer como tal, es decir, como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Si usted no distingue entre Estado y gobierno, le invito a ver el video donde yo ilustro al respecto. El presidente no es autónomo o autárquico, debe obedecer la ley. Ello tanto por los artículos 6 y 121 constitucionales que ya citamos, como por el numeral 10 del artículo 189 del mismo estatuto donde se lee que, como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, debe 10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. Así las cosas. ¿Qué puede hacer el presidente de Colombia como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa? Pues lo que permite el artículo 189 constitucional entonces, y en ningún otro caso, salvo que la norma así lo declarara. Pero en ese listado del artículo 189 no hay nada que permita inferir que es jefe de los alcaldes. Si uno revisara una por una funciones listadas en ese artículo 189, vería que en efecto no está en ninguna parte que diga ejercer como superior de alcaldes o, para incluirlo una vez, de gobernadores. Como ven, ni dice que es superior, ni tampoco dice que pueda dar órdenes a los alcaldes como jefe. Volviendo al artículo 121 constitucional, entonces debemos atenernos a lo que consta en la Constitución y en la ley de manera expresa. Es cierto que el presidente de la República puede suspender o destituir a gobernadores, artículo 304 de la Constitución,
lo cual no puede hacer el presidente de los alcaldes, salvo conforme se lee en el artículo 105 de la Ley 136 de 1994. Noten entonces que los gobernadores pueden destituir alcaldes. Eso tampoco los convierte en jefes a los gobernadores de los alcaldes. O que los alcaldes atienden las órdenes del presidente en materia de orden público. Numeral segundo, artículo 315 constitucional. Eso no lo convierte al presidente en jefe de los alcaldes. Lo mismo que el ministro de Salud no es el jefe de los directores de clínicas solo porque estos deban atender sus órdenes. Esa es una situación de jerarquía legal específica para fines de atención de los servicios administrativos de que se trate en concreto. En otras palabras, se trata simplemente de la atención de las autoridades previstas por una situación concreta. No es una relación de subordinación de tipo laboral, como supondría ser el jefe de alguien. En lo que tiene que ver con alcaldes y gobernadores, estos gobiernan las entidades territoriales, o sea, municipios, departamentos, distritos, en fin, las cuales, consta en la Constitución, gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. Ese es el artículo 287. El presidente no es su superior jerárquico, repito. Y es que es un derecho de las entidades territoriales gobernarse por autoridades propias, tal como está en el numeral primero del artículo 287 recién aludido. La ley señala que lo que existe entre municipios y los otros entes estatales, salvo reglas especiales previstas en norma expresa, es, entre otras cosas, coordinación para lograr un mejor servicio para todos y concurrencia cuando hay funciones que otras entidades también tienen, como la nación frente a ciertos servicios. Y ello en los términos del artículo 4 de la Ley 136 de 1994, norma básica de los municipios. En el caso de los numerales 3 y 4 del artículo 189 constitucional, y considerando el tema de orden público, debe aplicarse el principio de concurrencia, visto lo que consta en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, porque resulta que no son solo las órdenes del presidente a las que debe atenerse el alcalde según la situación, sino también de las del gobernador. Veamos. En el artículo 91 de la Ley 136 del 94 se lee: funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes. B. En relación con el orden público. Primero, conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las instrucciones del presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparte al alcalde por conducto del respectivo comandante. Eso significa que en materia de orden público concurren alcalde, gobernador y presidente, aunque la ley dice que la policía atiende al alcalde. ¿Cómo se aplica esa concurrencia de funciones? Hay que acudir a los principios de coordinación y concurrencia ya aludidos, por ejemplo, y entre otras cosas, ¿no? Sobre concurrencia se lee además de en otra parte ya mencionado, en el mismo artículo en donde dice que son funciones de los alcaldes. F. En relación con la prosperidad integral de su región. 3. Para el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa concurrencia de la nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial. En especial, contribuir en el marco de sus competencias con garantizar el despliegue de infraestructuras para lograr el desarrollo y la competitividad nacional de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y qué dice en concreto el principio de concurrencia? Veámoslo junto con el principio de coordinación, conforme está previsto en la Ley 136 del 94. Vamos al artículo 4. Principios rectores del ejercicio de la competencia. Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la Ley de Distribución de Recursos y Competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios. A. Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles. B. Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin
para el cual surgieron las mismas. Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden nacional no son excluyentes, sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal. Eso también tiene que ver con el inciso segundo del artículo 209 constitucional sobre el principio de coordinación de actuación entre autoridades administrativas. Allá se lee que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Sin embargo, la Constitución establece una regla, y volviendo al tema del orden público, para el caso en que no basten los principios de coordinación o concurrencia para resolver un asunto de esa materia. Y allí dice que prevalecen las órdenes del presidente, lo que sin embargo otra vez no lo convierte en jefe de alcaldes o gobernadores. Simplemente se establece una jerarquía en lo que tiene que ver con desarrollos estatales para un punto en concreto, que es un tema, como hemos comentado, sobre el actuar del Estado. Y repito, tiene que ver, por ejemplo, como lo que ocurre con el Ministerio de Tecnologías frente a los temas de comunicaciones que son de su cargo. El ministerio da las órdenes que son del caso, pero eso no lo convierte en superior jerárquico de ninguna otra entidad estatal o privada que tenga que ver con TIC. Los municipios son la entidad territorial fundamental de Colombia. Se lee en el artículo primero de la Ley 136 de 1994 que el municipio es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. La Ley 136 de 1994, como ya habíamos señalado, es la norma básica de los municipios en Colombia. Así las cosas, en ninguna parte de ella se reconoce al presidente como superior jerárquico o jefe del alcalde. Si lo fuera, aquello que se le reclame al alcalde y no puede cumplir, debería hacerlo el presidente, como sucedería en el caso de la acción de tutela cuando no se cumple una orden impartida por un juez a un alcalde, pues es regla general de tutela que el superior debe hacer lo que omita el inferior cuando hay una orden al respecto de un juez vía tutela. Artículo 27, Decreto 2159 del 91. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciera dentro de las 48 horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y hable el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquel. Pasadas otras 48 horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme al ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que se cumpla su sentencia. Eso no sucede nunca en relación con presidente de alcaldes. Es decir, una orden incumplida por un alcalde en acción de tutela no la puede cumplir ni el gobernador ni menos el presidente. Hay competencias precisas. No olvide el artículo 121 constitucional. Sentado todo lo anterior, debe resultar evidente que el presidente no es el jefe de los alcaldes. Gracias por su tiempo y hasta pronto.